Buen día, mis estimados estudiantes. Primero que nada, los saludo con gusto, esperando que se encuentren muy bien, ustedes y sus respectivas familias. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante para los estudios biológicos, que es el tema de clasificación de los seres vivos. Es un tema que además es indispensable pensando en la gran variedad de seres vivos que tenemos en la naturaleza. Vamos a iniciar pues con este tema tan importante. La ciencia que se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos y de nombrarlos es la taxonomía. Y la clasificación que se hace en función de esta ciencia no es una clasificación basada en criterios subjetivos exclusivamente de forma, sino que actualmente trata de establecer relaciones de orden evolutivo, genético, bioquímico, fisiológico, morfológico entre los seres vivos, es decir, toma en cuenta la mayor cantidad de características posible para que sea una clasificación lo más correcta, lo más precisa, y que esto facilite los estudios que se realizan. Es necesario clasificar a los seres vivos porque, siendo tantos, sería muy complicado su manejo si no los tenemos ordenados. Es como buscar una prenda de vestir si tuviésemos toda la ropa amontonada. Van a ver que va a ser difícil encontrar, por ejemplo, los pares de los calcetines o la ropa de diferente tipo que tengamos necesidad de utilizar. Es lo mismo que pasa en una biblioteca. Si tuviéramos todos los libros amontonados y dispuestos al azar, encontrar uno se haría muy complicado. Pero si todo lo tenemos ordenado por categorías, es mucho más fácil su manejo. En el caso de los seres vivos, se estima que pudiera haber entre 5 millones y hasta 50 millones de especies diferentes en la naturaleza. Y de las cuales solamente se han descrito y nombrado cerca de 2 millones. Obviamente, la gente que se dedica a los estudios biológicos constantemente está describiendo nuevas especies, así que la lista está aumentando cada año. Sin embargo, queda mucho todavía por conocer. Hay todavía partes del planeta que son complicadas de explorar y que no se han estudiado lo suficiente todavía. La taxonomía, como les decía hace un momento, toma criterios que son morfológicos, fisiológicos, genéticos, bioquímicos, evolutivos. Obviamente lo más moderno pues es lo bioquímico y lo genético, pero nos permiten tener una visión más fundamentada de las posibles relaciones que pueden tener los diferentes grupos de organismos. Así que el taxónomo lo que trata es de entender esas relaciones entre los grupos de organismos y para poderlos agrupar, ordenar y de alguna manera poderlos entender más completamente. ¿Qué pasa si no tenemos una unificación de criterios en relación a los nombres de los organismos? El nombre común obedece a costumbres regionales, obedece a la cultura, obedece al idioma, y esto puede introducir muchas confusiones. Tal es el caso de los caballitos de mar, que nombramos nosotros a unos peces, que también en otros lugares se les llama como peces pipa, pero que si nosotros simplemente los mencionamos en algún lugar donde no se les dé ese nombre, pues al decir caballo lo van a asociar con el caballo común. Aquí simplemente a las palomitas de los caminos en Baja California Sur les dicen torcasitas, por ejemplo. En Sinaloa les dicen tortolitas. Entonces no se ponen de acuerdo y no van a saber a qué se refiere uno y el otro hasta que se recurre a más explicaciones. Pero en el caso
de lugares de aquí de nuestra región es más fácil porque el idioma es en común, pero imagínate que el idioma fuera diferente, las confusiones serían todavía mayores. La clasificación de los seres vivos viene desde la época de los griegos. Particularmente Aristóteles en el año 350 a.C. introduce la clasificación en dos reinos de los seres vivos, lo que es el reino animal, el reino vegetal, y además empieza a utilizar el término especie para referirse a variedades particulares de organismos. Actualmente sabemos que una especie es un conjunto de organismos que comparte características, es decir, se parece, no siempre, pero en la mayoría de los casos, se reproduce y su descendencia es fértil. Aunque hay que ser cuidadosos porque hay organismos que presentan, por ejemplo, una alternancia de generaciones, donde en una generación pueden presentar una forma física y en otra generación subsiguiente una forma diferente. Entonces, identificar una especie se vuelve motivo de un estudio mucho más concienzudo y prolongado para poderla describir. Teofrasto, también de la época de los griegos, clasificó a las plantas según los hábitos de crecimiento. Las clasificó en hierbas, arbustos y árboles. Introduce la idea de clasificación de los seres vivos basada en similitudes de las estructuras, que es una idea que se sigue manejando actualmente, no de la misma manera, pero que se toma ese criterio. Y el nombre de hierbas, arbustos y árboles también se sigue manejando. Estos sistemas de clasificación se mantuvieron vigentes hasta prácticamente la época del Renacimiento. Los exploradores de América, por ejemplo, los exploradores europeos de América, descubrieron todavía mayor biodiversidad acá en el continente americano y bueno, tuvieron que recurrir a elaborar listas no solo de acuerdo a las similitudes estructurales, sino incluso en el caso de las plantas de acuerdo a su valor medicinal o sus propiedades medicinales. Recuerden que acá los antiguos pobladores de América tenían una cultura de la herbolaria bastante amplia y aportaron algunas especies de plantas de gran importancia comercial y nutricional en nuestros días, como el maíz o el cacao. El botánico inglés John Ray inventa un método para clasificar las plantas apegado a la estructura de la semilla. Este señor vivió 200 años antes que el padre de la genética, Gregorio Mendel, y que el científico que propone la teoría de la selección natural, Charles Darwin. Él retoma el concepto de especie, el término de especie, para referirse a organismos que se cruzan de manera natural y diseña un sistema para nombrar a los seres vivos que está latinizado, que está en idioma latín. El problema que tuvo es que los nombres que él asignaba a los seres vivos eran demasiado largos, es decir, incluían muchas palabras. Y aquí vemos el ejemplo de cómo nombró el clavel. Y obviamente pues las desventajas de este sistema son bastante notorias, ya que son nombres muy largos y difíciles de manejar. El padre de la taxonomía se considera el señor Carl von Linné, que vivió entre 1707 y 1778, y quien en 1753 publica un sistema para clasificar las plantas y en 1758 para clasificar a los animales. Él subdivide en otras categorías, por ejemplo, introduce el término género, además del reino y especie que ya se utilizaban. Él utiliza las similitudes estructurales para clasificar a los seres vivos. Y además se le atribuye el crédito de crear un sistema para nombrar a los seres vivos en base a dos palabras en latín, que se conoce como sistema de nomenclatura binomial, que es el sistema que se utiliza actualmente. Y aquí vemos algunos ejemplos de nombres en latín, por ejemplo del humano, Homo sapiens,
y del maíz, sea maíz, y del arroz, oriza sativa. Aquí les muestro algunas de las reglas de la nomenclatura binomial, que les decía que como su nombre lo indica, el nombre del sistema lo indica, son dos nombres, dos palabras para ubicar el nombre científico, ambas en latín. La primera de ellas hace referencia al género, la segunda de ellas hace referencia a la especie, generalmente tiende a ser descriptiva del organismo y esto de alguna manera facilita relacionar el nombre con el organismo. Como es en latín, pues el latín es un idioma que dejó de estar en uso en los países en el mundo y eso hace que el idioma se mantenga sin cambios. Se escribe la primera letra por regla con mayúscula, la primera letra, o sea, lo que es la inicial del género, y el resto de las letras con minúscula. Para abreviar se utiliza la inicial del género y toda la palabra de la especie. Y se estila escribirlo ya sea subrayado o en letras cursivas. La ventaja pues es que todos los científicos lo aceptan el sistema de nomenclatura como válido, aunque sea en idioma alemán, chino, japonés o el idioma que ustedes quieran. El sistema pues nos muestra un carácter descriptivo y además nos está mostrando algunas relaciones entre las especies, gracias a que el género agrupa algunas especies. En 1969, el señor Robert Whittaker se da cuenta que no es suficiente dos reinos para clasificar a los seres vivos, porque se dio cuenta que había organismos que no se ajustaban a la descripción de planta estrictamente y otros que no se ajustaban a la descripción de animal estrictamente. Así que él propone un sistema de 5 reinos que son reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae y reino Animalia. El reino pues es, digamos que el nivel taxonómico hasta esta fecha más amplio para clasificar a los seres vivos, ¿sí? Luego más adelante surge el dominio. Ahorita les voy a mostrar el personaje que propone este sistema de los dominios. Los 5 reinos pues aquí los ven ejemplificados con algunas imágenes que son de organismos que pertenecen a cada uno de los reinos. Es el reino animal, el reino protista o protoctista, el reino monera, el reino fungi. Ahorita vamos a especificar un poquito más. El reino monera es el reino de los organismos procariotas. Incluye organismos que son autótrofos y organismos que son heterótrofos. Y muchas veces se tiene hábitos coloniales, forma colonias. Las bacterias en este caso se pueden nombrar de acuerdo o se pueden clasificar de acuerdo a su forma en bacterias tipo bacilo o en bacterias tipo cocos. La mayoría de estos organismos son de vida libre y tienen una gran importancia desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, hay bacterias fotosintéticas marinas que aportan una gran cantidad de oxígeno. Están las cianobacterias que también contribuyen de manera muy importante en la fijación de nitrógeno. Y también hay que mencionar que hay un mínimo porcentaje de bacterias que pueden ser patogénicas. Dentro de los protistas o protoctistas se incluyen organismos eucariotas unicelulares y organismos pluricelulares pero que no tienen diferenciación de tejidos, es decir, que son talofitos, como las algas. Se incluyen las algas y se incluyen los famosos protozoarios como las amibas, los ciliados, las eulenas, en fin, una gran variedad. Tenemos los hongos, que se incluyen los mohos, las levaduras y el hongo clásico como conocidos como setas o los champiñones. Estos se caracterizan porque son de vida sésil, es decir, no se mueven, al menos no se mueven activamente, sino que viven fijos al sustrato. Y su alimentación es heterótrofa porque se alimentan a partir de otros seres vivos, pero es saprótrofa porque carecen de boca, es decir, ellos segregan sustancias digestivas al exterior de ellos
digieren el alimento y luego lo absorben a través de la piel. Tenemos las plantas, que son organismos eucariotas pluricelulares autótrofos fotosintéticos. Incluyen todas las plantas, desde las briófitas o plantas no vasculares hasta las plantas vasculares más complejas, pasando por las monocotiledóneas, dicotiledóneas, las que criptógamas, fanerógamas, etc. Aquí tenemos los animales. Los animales son heterótrofos ingestivos pluricelulares eucarióticos. Entonces estos tienen boca para ingerir el alimento. Esa es la característica fundamental. Y aquí vemos uno de los animales más sencillos, que es la medusa, y uno de los animales ya complejo, bastante complejo, que es una ardilla, que es un mamífero vertebrado. Recientemente, hace algunas décadas, los organismos empezaron a clasificar también en una categoría taxonómica superior a la de los reinos, que es la de los dominios, y se establecieron 3 dominios. Esta propuesta proviene de Carl Richard Wuss, en 1990, y los dominios que propone son el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria incluye organismos del reino Monera, procarióticos, unicelulares. Algunos pueden ser autótrofos y otros pueden ser heterótrofos. El dominio arquea incluye solamente también organismos del reino Monera y básicamente son las llamadas bacterias primitivas. Y el dominio eucaria incluye tanto organismos unicelulares como pluricelulares, todos eucarióticos y que pueden ser autótrofos o heterótrofos. En este dominio están incluidos los reinos Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Haciendo análisis de secuencias de los nucleótidos que componen el ácido ribonucleico, se ha mostrado que el dominio arquea tiene más relación evolutiva con los eucariotas. Así que en teoría fueron los precursores de los eucariotas, y el dominio bacteria, digamos que tomó otra ruta evolutiva. Aquí vemos un árbol filogenético de los 3 dominios, como el dominio arquea incluye bacterias metanogénicas, halófilas, es decir, que son productoras de metano, las metanogénicas, las halófilas que les gustan los ambientes salinos, y las termófilas que les gustan las aguas termales o ambientes cálidos. Y el dominio eucaria, que incluye animales, reino fungio, hongos, plantas, y los protistas, y el dominio bacteria, que incluye bacterias y cianobacterias, tanto de vida libre como parásitas y de diferentes tipos, ¿no? Como autótrofas como heterótrofas. Aquí vemos las diferencias morfológicas entre una célula animal, una célula vegetal y una célula bacteriana típica. La clasificación de los eucariotas pues incluye, ya vimos, los 4 reinos eucariotas, que son Animalia, Fungi, Plantae y Protista. Algunos de ellos los vamos a abordar en los siguientes temas. Aquí vemos una imagen para distinguir la bacteria clásica, la bacteria normal, con la arqueobacteria o bacterias primitivas. En este caso tenemos unas bacterias metanogénicas. Aquí tenemos un árbol filogenético de los primates más complejos, ¿sí? Los organismos que están más, digamos, evolutiva y genéticamente más cercanos a nosotros. El más cercano de todos pues es el chimpancé común. De ahí seguiría el chimpancé pigmeo o bonobo. Luego los gorilas, los orangutanes. Esto se sustenta no solo en estudios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, sino genéticos. Distinguir entre un animal y una planta pues no es difícil, generalmente. Es bastante sencillo. Aquí tenemos un murciélago y una planta. Este es un murciélago probablemente de los comedores de frutas.
A veces se hace un poquito más complicado distinguir entre un animal y una planta. Por ejemplo, aquí vemos una mariquita y una anémona. Y las anémonas, como tienen una forma de vida sésil, pues pudiéramos pensar que son plantas, pero en realidad no, son heterótrofas, tienen boca, estos son tentáculos. Entonces es un animal, pero pues hay que ser un poquito más observadores y reconocer cuál es la forma de nutrición, qué tipo de tejido tiene, qué tipo de forma tiene, qué tipo de reproducción tiene para poderla ubicar en su respectiva clasificación. Una clasificación taxonómica completa incluye ubicar al organismo en todos sus niveles taxonómicos para ver también con qué organismos está relacionado. Los niveles taxonómicos, también conocidos como taxones, los principales son dominio, reino, filo o filum en latín, que en el caso de la botánica utiliza el término división, clase, orden, familia, género, especie y finalmente el nombre científico. Hay niveles taxonómicos secundarios, o sea, hay niveles taxonómicos que derivan de estos niveles principales. Y aquí pusimos como ejemplo dos clasificaciones taxonómicas, una de un ser humano y una de un girasol. Entonces el dominio del ser humano, tanto como del girasol, es Eucaria. El reino, ya si se fijan, pues es diferente. Reino animal, reino plantae. El filo al que pertenecemos son el filum de los cordados, clase mamíferos, mamalia se llama. El orden, aquí dice carnívoro, pero el orden en realidad es de los primates. La familia es Hominidae, el género Homo y la especie Sapiens y el nombre científico Homo sapiens. Aquí el error del orden lo tenía porque habíamos puesto anteriormente en este mismo cuadro el ejemplo de un carnívoro. Y en el caso del girasol, bueno, ya dijimos dominio Eucaria, reino Plantae, la división se llama Anthophyta, clase Dicotyledonia, orden de los asterales, familia Asteraceae, género Elianthus, especie Anus, Elianthus anus, es el nombre científico. Entonces, cuando yo les solicite en las tareas o en los ejercicios una clasificación taxonómica, lo que van a hacer es ubicar el organismo en todas estas categorías. Y bueno, a grandes rasgos, esas son las bases de taxonomía que quería platicarles el día de hoy. Espero que la explicación haya sido clara. Agradezco mucho su atención y me despido enviándoles un cordial saludo y hasta pronto.